Hola, soy Julián, y bienvenidos a El Lado B. Lo que sigue no son cuentos, son testimonios reales de guardias silenciosas donde la realidad se dobla. Si te apasiona el suspenso crudo y directo, suscríbete y activa la campana. La guardia acaba de empezar. Historia 1. El Hospital General, en Guanajuato, es una construcción de los años 70, con pasillos demasiado anchos y techos que devoran la luz. Marta, una enfermera con 15 años de experiencia en el turno nocturno, siempre decía que los hospitales tienen memoria. No hablaba de fantasmas, sino de una especie de energía residual que se queda pegada a las paredes tras décadas de dolor y esperanza. Sin embargo, lo que vivió en la habitación 402 la obligó a replantearse sus convicciones. Era una madrugada de martes, cerca de las 3 de la mañana. El ala norte estaba casi vacía, debido a unas remodelaciones en la red de tubería. El ambiente era denso, cargado con ese olor a cloro y polvo de yeso que se vuelve metálico bajo las luces fluorescentes. Marta estaba sola en la estación de enfermería, completando los registros de medicación. El silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido de los refrigeradores de farmacia. De pronto, un pitido agudo rasgó la calma. En el panel de control, la luz roja de la habitación 402 comenzó a parpadear. Marta sintió una punzada de frío en el estómago. El paciente de esa habitación, el señor Arriaga, un hombre de 80 años con una enfermedad degenerativa, había fallecido esa misma tarde, a las 2 de la tarde. Ella misma había desconectado los equipos y firmado el acta de defunción. La habitación debía estar vacía y cerrada con llave. Para el equipo de limpieza, caminó por el pasillo. Al llegar a la 402, intentó abrir la puerta, pero estaba atorada. Empujó con fuerza, y la puerta cedió de golpe, como si alguien la hubiera estado sosteniendo desde el otro lado. Al entrar, la luz de la habitación estaba apagada, pero el equipo médico estaba funcionando. Marta se quedó paralizada junto al marco de la puerta. Lo primero que notó fue el sonido. El ventilador mecánico, un aparato que debería estar apagado y guardado en el almacén, estaba emitiendo un soplido rítmico. Inhalación, pausa, exhalación. El sonido era pesado, como si el aire estuviera encontrando resistencia dentro de unos pulmones llenos de moco. Marta caminó hacia la consola central de la pared. No encendió la luz principal para no alertar al supervisor, pero la luz verde del monitor era suficiente para ver lo que estaba pasando. El cable de alimentación del monitor de signos vitales yacía en el suelo, retorcido como una serpiente muerta. Sin embargo, la pantalla mostraba datos en tiempo real. Marta se acercó lo suficiente para leer los valores. La saturación de oxígeno estaba cayendo de 90 a 82%. Era el cuadro clínico exacto de un paciente entrando en paro respiratorio. De repente, el colchón de plástico crujió. Marta bajó la mirada y vio cómo las barandillas de metal de la cama vibraban. No era una vibración eléctrica, era el movimiento que hace una cama cuando un paciente está teniendo convulsiones. Los pernos de acero golpeaban contra el marco con un sonido metálico y seco que resonaba en toda la habitación vacía. Marta extendió la mano hacia el monitor para intentar apagarlo a la fuerza, pero antes de tocarlo, sintió un cambio en la presión del aire. El medidor de flujo de oxígeno, atornillado firmemente a la toma de la pared, comenzó a girar. La perilla de plástico duro dio 3 vueltas completas hacia la izquierda. El sonido del gas saliendo a presión fue ensordecedor. Un silbido violento que empezó a agitar las cortinas de la habitación. Aquí no hay nadie, se dijo Marta en voz alta, intentando recuperar el control, pero sus ojos le decían lo contrario. En el centro del colchón, una depresión física
comenzó a avanzar. Era la marca de un cuerpo invisible que intentaba incorporarse. Las sábanas, que estaban dobladas a los pies de la cama, fueron jaladas hacia arriba por una fuerza invisible hasta cubrir la parte media del colchón. Luego, el soporte del suero, una estructura de acero pesado, montada sobre ruedas, se movió solo. Cruzó medio metro de piso, chirriando contra el linóleo, y se detuvo justo al lado de la cama, como si alguien acabara de colocarlo ahí para iniciar una transfusión. Marta retrocedió hasta chocar con la pared. El frío en la habitación ya no era ambiental, era un frío localizado que salía directamente de la cama. En ese momento, el timbre de llamada de la habitación comenzó a sonar en intervalos de 3 segundos. En los hospitales, esa es la clave de emergencia para un código rojo. Sin previo aviso, el monitor de signos vitales emitió un pitido largo y constante. La línea de frecuencia cardíaca se volvió plana. En ese mismo instante, el silencio regresó a la habitación. El oxígeno dejó de silbar y la cama dejó de vibrar. Marta, con la respiración entrecortada, se acercó un paso más para revisar el equipo. Fue entonces cuando ocurrió lo más directo. Sobre la pantalla llena de polvo del monitor, vio cómo se marcaban 3 dedos. Alguien, desde el lado vacío de la cama, estaba presionando la pantalla con fuerza, dejando marcas de presión físicas en el cristal líquido. Aterrorizada, Marta se dio la vuelta para salir, pero antes de cruzar el umbral, escuchó un golpe seco en el suelo. Se giró y vio que el brazalete de plástico que usan los pacientes para su identificación estaba tirado en el centro de la habitación. Se acercó y lo recogió con manos temblorosas. El nombre impreso era el del señor Arriaga, el hombre que había muerto horas antes. Pero lo paranormal no era el brazalete en sí, sino que el plástico estaba sudado y caliente, como si acabara de ser arrancado de una muñeca con fiebre. Marta salió al pasillo y cerró la puerta. No se detuvo hasta llegar a la estación de seguridad. Roberto, el guardia, la vio llegar pálida y con el brazalete en la mano. Sin decir una palabra, Roberto retrocedió la grabación de la cámara del pasillo 4. En la pantalla se veía a Marta entrar a la 402 a las 3:05 de la mañana. Pero el video mostraba algo que ella no sintió. Mientras Marta estaba de espaldas revisando el monitor, la puerta de la habitación se cerró lentamente hasta quedar a solo unos centímetros de engancharse. En el espacio de la rendija se veía claramente una mano pálida y delgada, con las uñas amoratadas por la falta de oxígeno, sujetando el borde de la madera. Cuando Marta se giró para salir, la mano se retrajo rápidamente hacia la oscuridad de la habitación. Marta nunca reportó el incidente por los canales oficiales. Sabía que los ingenieros dirían que el oxígeno tenía una fuga y que el monitor tenía un corto, pero ella guardó el brazalete. 3 días después, tuvo que tirarlo a pesar de estar guardado en un cajón seco. El plástico seguía húmedo y desprendía el olor característico de la orina y el hospital. Un olor que no desaparecía con nada. Desde entonces, en ese hospital de Michoacán, nadie entra, solo a la 402, después de la medianoche. Dicen que si te quedas en silencio en el pasillo, puedes escuchar el sonido de las ruedas del soporte de suero moviéndose de un lado a otro, buscando un paciente que ya no está ahí. Historia 2. En un exclusivo hospital privado de Hermosillo, Sonora, donde el mármol y la tecnología de punta intentan ocultar la fragilidad de la vida, existe un trayecto que ningún camillero quiere recorrer a solas durante la madrugada. Se trata del pasillo de transferencia que conecta el área de cuidados intensivos con el elevador de carga que baja directamente al depósito de cadáveres. Una zona blindada por el silencio
y un aire acondicionado que siempre parece estar bajo cero. La noche del 22 de noviembre, a los camilleros Raúl y Sergio les fue asignada la tarea de trasladar el cuerpo de un influyente empresario que había fallecido tras una larga agonía en la habitación 701. Al llegar a la habitación, ambos notaron que el ambiente era denso. Sergio, el más joven, sintió que la presión en sus oídos aumentaba mientras acomodaban el cuerpo sobre la camilla de metal. El traslado comenzó por el pasillo largo, cuyas luces automáticas se encendían con retraso. Lo paranormal se manifestó de forma física cuando, al entrar al elevador de carga, el peso de la camilla cambió drásticamente. Raúl, que sostenía la cabecera, sintió que la estructura de metal se hundía como si alguien muy pesado se hubiera sentado sobre los pies del cadáver. El motor del elevador emitió un quejido metálico y la cabina se detuvo en seco entre el piso 2 y el sótano. En ese espacio cerrado y sin ventanas, el sonido de monedas cayendo sobre el piso comenzó a repetirse. Clink, clink. Las monedas rodaban desde debajo de la camilla hacia las esquinas, aunque el fallecido no portaba ropa ni objetos personales. Sergio dirigió su linterna al suelo y vio que no eran monedas reales, sino marcas circulares de quemadura que aparecían en el metal, como si algo invisible estuviera apoyando metal al rojo vivo sobre la superficie. De repente, la bolsa de cadáver comenzó a moverse. El plástico gris se tensó desde el interior, mostrando formas de dedos largos. La temperatura bajó tanto que el aliento de los camilleros comenzó a condensarse en nubes blancas. Sergio intentó presionar el botón de emergencia, pero sintió un golpe seco en su mano. Una fuerza física le arrebató la linterna y la lanzó contra la pared del elevador, con tal violencia que el cristal se hizo añicos. En ese momento, Raúl escuchó un susurro físico que no venía de una dirección clara. Él no se puede ir todavía. Su deuda sigue aquí, vibrando dentro de la cabina de metal. Lo más aterrador ocurrió cuando el elevador comenzó a descender a una velocidad superior a la normal. Los frenos de emergencia rechinaban, pero no lograban detener la caída. Al llegar al sótano, las puertas se abrieron con un estruendo y la presión desapareció de inmediato. Al entregar el cuerpo en el depósito, los camilleros y el patólogo descubrieron que la camilla de acero tenía grabadas 2 huellas de manos quemadas en los laterales, justo donde Sergio había sentido la presión. Al revisar la grabación del elevador para el reporte de daños, el jefe de seguridad llamó a ambos camilleros a su oficina. En el video se observa que durante todo el tiempo que el elevador estuvo detenido, una figura oscura y sólida estaba parada en un rincón, sosteniendo el hombro de Sergio, mientras que sobre la bolsa del cadáver se podía ver la silueta de otra entidad inclinada, presionando el pecho del difunto con una fuerza que doblaba visiblemente los tubos de la camilla. Raúl y Sergio renunciaron esa misma semana, y desde entonces, en ese hospital de Sonora, los camilleros prefieren esperar a que amanezca para bajar a cualquier fallecido que provenga de la habitación 701. Dicen que si el elevador se detiene a mitad de camino, es porque el cobrador aún no ha terminado su trabajo con el alma del anterior ocupante. Antes de continuar con estos relatos, te invito a que te suscribas al canal y le des un buen like a este video. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando los rincones más oscuros de la realidad y traerles más historias como esta. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna guardia nocturna en el lado B. Historia 3. Mi nombre ya lo sabes. Soy Julián
Y esta historia fue en la Ciudad de México, donde hay muchos hospitales de prestigio que por fuera parecen hoteles de 5 estrellas, pero por dentro guardan secretos físicos aterradores. Este relato se centra en el área de lavandería industrial de uno de los centros médicos más exclusivos de la zona de Santa Fe, un lugar donde las sábanas deben estar impecables, pero donde las máquinas a veces revelan lo que la administración intenta ocultar bajo llave. El encargado de la maquinaria pesada era un hombre llamado Ricardo, un técnico serio que operaba las lavadoras gigantes de 3 metros de altura durante la madrugada. La noche del 12 de marzo, Ricardo estaba procesando el cargamento de sábanas que venía directamente de las habitaciones de terapia intensiva y del amor. El lugar era un sótano inmenso, lleno de vapor, calor constante y el ruido rítmico de los tambores de metal girando a gran velocidad. A las 2:15 de la mañana, la lavadora número 5, una máquina nueva de tecnología alemana, se detuvo en seco con un estruendo metálico. El panel de control mostraba un error de obstrucción en el tambor, algo inusual, ya que solo se estaban lavando sábanas de algodón blanco. Ricardo apagó la presión de vapor y abrió la compuerta de seguridad para revisar el interior, esperando encontrar algún objeto olvidado en las sábanas, como un estetoscopio o una bandeja metálica. Al meter la mano entre la tela caliente y húmeda, sintió algo que no era metal ni plástico. Era algo sólido, pero con una textura fibrosa y fría que contrastaba con el agua hirviendo de la máquina. Al jalar con fuerza, sacó un manojo de cabellos negros, largos y densos, que estaban enredados en el eje central del tambor. No eran unos pocos cabellos, era una cantidad física imposible, como si alguien se hubiera cortado una cabellera completa dentro de la lavadora cerrada. Ricardo limpió el eje y reinició la máquina, pero a los pocos minutos, la lavadora volvió a trabarse con un sonido de fricción violenta. Esta vez, al abrir la compuerta, el agua que salió chorreando no era jabonosa, sino que tenía un color rojizo y un olor ferroso, inconfundible. Las sábanas blancas que acababa de meter estaban marcadas con huellas de manos perfectas, del tamaño de un niño, distribuidas por toda la tela, como si alguien hubiera estado atrapado dentro durante el ciclo. Lo paranormal se volvió físico cuando Ricardo sintió un tirón violento en su propia bata de trabajo. Una fuerza invisible desde dentro de la lavadora vacía lo jalaba hacia el tambor de acero. El técnico tuvo que apoyarse contra la pared opuesta para no ser succionado por la máquina que, estando apagada y sin energía, comenzó a girar lentamente hacia atrás. Los sensores de peso de la lavadora empezaron a marcar una carga de 40 kilos que aparecía y desaparecía en segundos. De pronto, todas las demás máquinas del sótano, unas 10 lavadoras industriales, se encendieron al mismo tiempo, sin que nadie tocara los paneles. El ruido era ensordecedor, y el vapor comenzó a llenar la habitación hasta que la visibilidad fue nula. En medio de la neblina de calor, Ricardo escuchó el golpe de metal contra metal. Alguien o algo estaba golpeando las compuertas de las lavadoras desde el interior. Un golpeteo desesperado que seguía un ritmo de auxilio médico. Ricardo intentó llegar a la salida, pero el suelo de concreto, que siempre estaba seco por el calor de las calderas, se llenó de un lodo negro y viscoso que brotaba de los desagües. El técnico vio como una sábana que estaba colgada en un riel de transporte se tensaba sola, formando la figura de un cuerpo humano suspendido en el aire. La sábana flotaba a 1 metro del suelo, mostrando claramente la forma de una cabeza y unos brazos que intentaban zafarse del nudo. El técnico sacó su navaja y cortó la sábana por puro instinto de defensa. Al caer la tela al suelo, no había nadie dentro, pero el piso de concreto quedó marcado con una quemadura
en forma de pies descalzos, como si el calor de la figura hubiera fundido el sellador del piso. El ruido de las máquinas se detuvo de golpe, y las luces fluorescentes estallaron una tras otra, dejando el sótano en una oscuridad absoluta, solo interrumpida por el resplandor rojo de las calderas. En la oscuridad, Ricardo escuchó pasos pesados sobre el lodo, pasos físicos que se acercaban a él desde la lavadora número 5. El sonido era de alguien arrastrando una pierna metálica. El técnico logró encender su linterna y el haz de luz iluminó algo que lo dejó en shock. Las sábanas marcadas con sangre de niño estaban ahora extendidas en el suelo, formando un camino que conducía directamente hacia el conducto de ventilación que subía hacia el área de pediatría. Aterrizado, Ricardo subió por las escaleras de emergencia y reportó el incidente como una falla masiva de vapor. Pero al día siguiente, el personal de mantenimiento encontró algo que no pudieron explicar a la gerencia. Dentro del filtro de la lavadora número 5, encontraron una pulsera de identificación de un paciente pediátrico que había muerto en un incendio en el hospital 10 años atrás. La pulsera de plástico estaba intacta, pero el nombre estaba borrado por el calor. Al revisar las cámaras térmicas del sótano, el equipo de seguridad vio que durante los 20 minutos que Ricardo estuvo atrapado, el sensor detectaba una mancha de calor humano de más de 100 grados centígrados, moviéndose alrededor del técnico. La mancha no tenía forma humana definida. Era una masa amorfa que por momentos sacaba extremidades largas para golpear las máquinas de acero. La densidad del objeto era tal que bloqueaba la señal de los detectores de humo. Ricardo no volvió a bajar al sótano y el hospital decidió retirar la lavadora número 5, vendiéndola como chatarra. A pesar de ser nueva, los trabajadores actuales de la Ciudad de México dicen que en ese hospital de Santa Fe, si te toca el turno de lavandería, nunca debes mirar por el cristal de las máquinas cuando el ciclo de centrifugado comienza, porque a veces, entre la espuma y el agua, se puede ver un rostro pegado al vidrio intentando salir. Este hospital sigue siendo uno de los más caros del país, pero el personal de limpieza sabe que el lujo no llega hasta el sótano. Allí abajo, donde se lavan los restos de la enfermedad, el pasado se manifiesta de forma física y violenta, recordándoles que hay manchas que ni el químico más fuerte puede borrar, especialmente cuando la sangre que las causó ya no pertenece a este mundo. Si has llegado hasta aquí, agradezco tu apoyo. Tu interés por estas crónicas es lo que mantiene vivo este espacio. Ahora, prepárate para un relato más que cuestiona la naturaleza del tiempo y la permanencia en los pasillos de la medicina. Historia del Dr. Mauro. En uno de los hospitales más antiguos y prestigiosos de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Roma, existe un expediente que nadie se atreve a cerrar del todo. Se trata de la historia del Dr. Mauro, un cirujano cardiovascular de una precisión asombrosa, que parece haber burlado las leyes de la biología. La peculiaridad no era solo su talento con el bisturí, sino el hecho de que su presencia en el hospital se extendía por décadas sin que su rostro mostrara el más mínimo rastro de envejecimiento o fatiga. Los residentes más jóvenes lo veían caminar por los pasillos con su bata blanca impecable y un maletín de cuero gastado que ya no se fabricaba. En esta época, para muchos, Mauro era simplemente un médico veterano con una genética envidiable. Pero para los que se tomaban el tiempo de revisar el archivo histórico del hospital, la realidad era mucho más inquietante. En las fotos de generación de 1970, Mauro aparece en la esquina derecha, con la misma mirada profunda y el mismo peinado impecable que luce hoy. Lo curioso del caso es que los dueños del hospital
y los directivos de alto rango parecieran no notar su presencia, o, mejor dicho, parecen haber aceptado su existencia como una parte natural del mobiliario médico. Nunca se le ve en las nóminas digitales. No tiene un correo institucional y su nombre no aparece en la lista de médicos activos de la página web. Sin embargo, cuando hay una cirugía de emergencia a las 4 de la mañana que nadie más puede resolver, el doctor Mauro aparece en el quirófano sin ser llamado. La historia tomó un giro paranormal para un joven interno llamado Daniel, quien se obsesionó con descubrir quién era realmente este hombre que salía en fotos de hace 50 años, sin haber cambiado un solo rasgo. Daniel comenzó a buscar en el sótano del hospital, donde se guardan los archivos físicos antes de la era digital, y encontró un registro de 1955, donde un joven residente llamado Mauro fue condecorado por salvar a 10 personas en un incendio. La foto era idéntica al hombre que Daniel había visto esa mañana en la cafetería. Decidido a confrontarlo, Daniel lo siguió una noche después de una cirugía compleja. El doctor Mauro no se dirigió a la salida del hospital ni al estacionamiento de médicos, sino que caminó hacia una sección del hospital que había sido clausurada tras el terremoto de 1985. Un área de consultorios antiguos, donde las paredes aún conservan el papel tapiz amarillento y el olor a medicina vieja. Daniel vio cómo Mauro entraba en el consultorio 303 y cerraba la puerta con una llave de metal pesada. El joven interno esperó afuera durante horas, pero nadie salió. Al día siguiente, pidió permiso para entrar a esa zona, con el pretexto de buscar unos expedientes viejos. Al abrir la puerta del consultorio 303, se encontró con una habitación cubierta de polvo y telaraña. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y no había rastro de que alguien hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, sobre el escritorio de madera había una taza de café que todavía emitía un ligero vapor de calor. Lo paranormal se manifestó físicamente cuando Daniel revisó el cuadro que colgaba en la pared del consultorio. Era una fotografía grupal del equipo médico fundador del hospital en 1940. Allí, sentado en la silla principal, estaba Mauro, pero en la foto, sus manos estaban apoyadas sobre el escritorio, y Daniel pudo notar algo que le heló la sangre: el reloj de pulsera que Mauro usaba en la foto de 1940 era el mismo reloj que él mismo le había visto marcar la hora la noche anterior en el pasillo. Daniel comenzó a notar que Mauro no comía en la cafetería, simplemente se sentaba con una bandeja vacía y observaba a los demás médicos con una mezcla de melancolía y autoridad. Un día, durante una ronda médica, Daniel se atrevió a preguntarle a uno de los dueños del hospital sobre el doctor Mauro. El dueño, un hombre de 80 años, se quedó en silencio un momento. Miró hacia el pasillo donde Mauro caminaba y simplemente respondió: «Anheles el hospital, Daniel. Mientras el edificio esté en pie, él tendrá trabajo que hacer». Esa misma tarde, ocurrió un incidente físico violento en el área de urgencia. Un tanque de gas medicinal explotó cerca de una de las salas de espera. Daniel estaba cerca y la onda expansiva lo lanzó contra la pared, dejándolo aturdido y con una herida sangrante en el brazo. En medio del humo y el caos, sintió una mano fría y firme que lo levantaba. Era Mauro, cuya bata blanca estaba completamente limpia a pesar de las cenizas y el escombro que cubrían todo lo demás. Mauro lo llevó a un consultorio vacío y comenzó a curar su herida con una velocidad y destreza inhumanas. Daniel notó que mientras Mauro lo tocaba, el dolor desaparecía de forma instantánea, como si el contacto del médico absorbiera el sufrimiento físico. Al terminar, Mauro lo miró fijamente y por primera vez le habló con una voz
que sonaba como el eco de muchas voces juntas. No busques más en los archivos. Los papeles se pudren, pero la vocación es eterna. Al día siguiente, Daniel regresó al consultorio para agradecerle, pero se encontró con que la administración había tapiado la entrada de esa zona con una pared de ladrillos durante la madrugada, alegando fallas estructurales por la explosión. Cuando preguntó por Mauro, nadie parecía recordar haberlo visto en el accidente, incluso el dueño del hospital, que el día anterior le había hablado de él. Ahora decía que no sabía de quién estaba hablando y que el único Mauro en sus registros había muerto en los años 60. Desesperado, Daniel fue a la biblioteca de medicina de la ciudad y buscó el obituario de ese médico. Lo encontró en un periódico amarillento. El doctor Mauro falleció tras operar a su paciente número 10.000 sin descanso. Su cuerpo fue encontrado sentado en su escritorio del consultorio 303. La fecha del periódico era de hace 30 años. Lo aterrador era que la causa de muerte no fue una enfermedad, sino un agotamiento físico tal que su corazón simplemente se detuvo mientras seguía escribiendo una receta. Hoy en día, en ese hospital de la Ciudad de México, los médicos de nuevas generaciones siguen reportando la aparición de un cirujano impecable que los asiste en las cirugías más difíciles. Mauro sigue saliendo en las fotos de fin de año, a veces como una figura clara en el centro, otras veces como una mancha borrosa en el fondo de un pasillo, siempre con su bata blanca y su maletín de cuero, vigilando que el hospital que él mismo ayudó a fundar nunca deje de curar a los vivos. El misterio de Mauro es el misterio del hospital mismo, una entidad que se alimenta del servicio y que ha decidido que algunos médicos son demasiado valiosos como para dejarlos descansar en paz. Si alguna vez te operan en ese lugar y ves a un doctor con un reloj antiguo que parece saber exactamente dónde cortar antes de que la máquina lo indique, no tengas miedo. Es Mauro cumpliendo con su guardia eterna, una guardia que no conoce de jubilaciones ni de finales. Espero que estos relatos te hayan acompañado en la oscuridad de tu noche o en la calma de tu día, recordándote que los hospitales guardan mucho más que expedientes médicos. Si estas historias te han cautivado y quieres seguir explorando los límites de lo paranormal, con un enfoque directo y sin censura, te agradezco profundamente tu apoyo. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video si te ha gustado. Tu interacción es la que permite que sigamos investigando y narrando estos sucesos que ocurren a espaldas de la lógica. Comparte este video con alguien que trabaje en el sector salud o que sea amante del suspenso crudo. Y déjanos en los comentarios si alguna vez has sentido una presencia inexplicable en un pasillo de hospital. Mi nombre es Julián y esto fue El Lado B. Nos vemos en la próxima guardia, si es que el destino te permite salir de ella. Muy buenas noches.